Buenas noches, doctor. Buenas noches, Bueno, me estimado. alegra ¿Cómo mucho. va? Buenas noches, doctor. Cuénteme, Luis Ernesto. Profe, buenas noches y compañeros. Profe, voy a estar conectado, pero de pronto no puedo estar participando. Casi como hora y media me extrajeron un diente, entonces, pero voy a estar aquí en la clase, profe. Bueno, Muchas no se gracias. preocupe. Vamos entonces a iniciar. Y también para informarle, profe, el compañero Ángel Pío Serna está a esos del mediodía, como él trabaja en seguridad, mediodía en el corregimiento Tutunendo, municipio de Quibdó, hubo un atentado contra la policía y entonces está en un consejo de seguridad. Listo. Doctor, Ángel para Pío. informarle que voy en carretera por si no tengo la señal, es porque estoy manejando y no he llegado a mi casa. Qué pena con usted, Bueno, pero voy a tratar de escuchar la clase. Doctor, la compañera Astrid Juliet Campos Céspedes se excusa, tuvo una calamidad familiar y me comentó de que no va a poder asistir a la clase de hoy y que presentaba la excusa. perfecto. Entonces, gracias por esas informaciones previas. Vamos a empezar entonces esta jornada de hoy. Voy a hacer primero el ejercicio de la lectura de la, del auto. Le voy a explicar la en qué consiste la actividad como tal que vamos a hacer y conformamos los grupos y arrancamos con la jornada, la siguiente decisión judicial. Entonces, para que lo tengan a ustedes ahí presentes en lo que vamos a realizar en este momento. Regálenme un momento, por favor. Perfecto. Bueno, me dicen si están viendo la plataforma. Listo, ya apareció. Listo, completamente, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos una tutoría, ¿sí? La próxima semana, en la misma hora, sobre las 6:30 más o menos, vamos a tener una intervención de un juez que nos va a estar hablando acerca de la interpretación ya desde el punto de vista de la decisión judicial. Porque hemos visto la interpretación desde el tema conceptual. Porque esa es la paila que interconecta con la vía nacional. Esperemos un segundo aquí. La interpretación desde el contexto, luego los métodos de interpretación y hemos hecho un ejercicio de interpretación constitucional a través de la lectura de los artículos y la ley. Mañana en nuestro módulo vamos a tener un tema de hasta dónde o hasta dónde llega la interpretación constitucional o cuáles son sus límites. Y en la clase del miércoles vamos a tener esta tutoría para que lo tengan presente. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Yo les había dejado ahí en la plataforma un auto para que lo leyeran. Ese auto tiene una particularidad y es que pareciera que estuvieran hablando de dos cosas diferentes dentro de la misma providencia. Y fíjense que es un auto que va a resolver únicamente un tema, un rechazo, una demanda. Pero lo que me llamó la atención fue todo el análisis que se hizo hermenéutico para resolver una de las dos preguntas que se formularon. Entonces, esto es interpretación, porque hay veces que las cosas son como confusas, como que yo qué haría en ese lugar o qué haría en lugar de esa persona. En este propósito de nuestra exposición, pues lo que hemos diseñado hasta el momento en nuestra agenda
de clase es entender estos 5 puntos. Ya llevamos dos de los 5 puntos. Mañana vamos a abordar el tema del punto 4 y el tema de la finalidad y el contexto lo estamos desarrollando entre hoy y el próximo día miércoles. Entonces, cuando estamos en esta clase de hermenéutica constitucional, lo que queremos o lo que busca la universidad a través de esta especialización es que ustedes puedan entender un poco cómo funciona la interpretación ya desde el punto de vista judicial o administrativo. Hemos visto que en ocasiones se adoptan decisiones que aparentemente pueden ser catalogadas como injustas o mal fundamentadas. Pero pues en medio de este camino siempre hay una doble instancia en el caso de los jueces y magistrados y en el caso de las entidades públicas, pues en medios que no son jurisdiccionales se puede acudir a la justicia para discutir estas situaciones de interpretación. Pero las lecturas a veces suceden en materia de derecho constitucional, no tanto en lo que se busca o lo que se pretende, sino en lo que el legislador y el constitucional primario señaló. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo, en el segundo trabajo o la exposición o lo que yo he catalogado como sustentación? Esta es la segunda nota. Recuerde que la primera nota es participación, pero la segunda nota es la exposición. Yo les voy a asignar ahorita al final de la jornada un tema a cada uno de los grupos que ya hay establecidos. Tenemos un límite de personas y de 5, que yo creo que un grupo de 6 ya eso ya es un equipo de fútbol. Entonces, y sobre ese mismo límite nos sostenemos. Vamos a identificar cuál es el problema jurídico de la sentencia que yo les voy a trasladar. Y en este punto usted lo que va a establecer es hasta dónde va a ser su análisis y cuál va a ser la razón principal de la discusión. Ese es el primer punto. ¿Cuáles son los grandes desafíos de los problemas jurídicos? Que a veces tendemos a hacerlos tan generosos o tan amplios o tan concretos y limitantes que no resuelven la pregunta que nos vamos a formular. El segundo punto que vamos a desarrollar en esta sustentación es la tesis y fueron los argumentos que presentaron en muchas ocasiones. Están los 3, en otras solamente hay 2 partes, la parte demandante y la parte demandada. Pero generalmente el Ministerio Público está con un concepto. Usted lo que hace es abordar desde el problema jurídico cuál fue la respuesta que hizo cada uno de ellos a este tipo de actividad. Un tercer elemento que son los criterios judiciales. ¿Qué fue lo que decidió? En ese caso va a ser tribunal, en el caso del Consejo de Estado, y en el tema de tutela va a ser la primera y segunda instancia y lo que dijo la Corte Constitucional. Hoy vamos a tener 2 temas, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Pero aquí no se trata de que ustedes transcriban, copien y digan. No, es puntualmente frente al problema jurídico formulado, qué dijeron cada una de estas entidades allí establecidas. Luego, después de este punto, vamos al cuarto punto, que es el tema de las reglas. Aquí quiero hacer énfasis porque muchas veces se confunde las reglas con lo que decidió el tribunal, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Las reglas son herramientas que utiliza la corporación para que a través de esta decisión judicial otros jueces que tengan conocimiento de casos similares adopten las reglas que allí se establecen. Entonces, un ejemplo de una de estas reglas es en materia de liquidación de perjuicios, usted tiene que liquidar los perjuicios materiales de la siguiente manera. Y todos debemos liquidarla. No, pero es que yo puedo liquidar 1000. No, la norma establece un tope, la jurisprudencia ha establecido un tope a través de una decisión de la alta corporación. Entonces, las reglas es que usted diga, para poder resolver ese problema jurídico, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional establecieron 2, 3, 4 reglas, no más de 4. Yo creo que ya
es puntualmente al problema que se está generando allí. El tercer elemento es el método de interpretación. A mí lo que me interesa aquí es que usted me sustente el método de interpretación conforme fue el desarrollo del proceso. Por ejemplo, si la decisión estuvo fundamentada en valores y principios, pero usted me dice que el método internacional fue el histórico, hablándome de valores y principios, pues estamos hablando de que no es el método que corresponde. O si me dicen, no, aquí se usó un método sociológico porque ellos acudieron a lo que la norma quiso decir al momento de su expedición. Pues ahí tenemos también otro problema porque son dos métodos diferentes. Yo lo que voy a evaluar en el método de interpretación es que usted me conteste o me diga exactamente qué hizo la entidad para llegar a esta decisión judicial. ¿Sí? Es exegético, histórico, teológico, gramatical, sociológico, sistemático, cualquiera de ellos, o lógico, cualquiera de ellos, pero el argumento cuando se lo presente debe corresponder al método y a la decisión adoptada. Un sexto punto, que es un sexto elemento que es el punto de vista. Y aquí el grupo tiene que decidir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, o si creen que hizo falta algo más por desarrollar en medio de la decisión que adoptó esta alta corporación. Entonces, estos 6 puntos son los que ustedes van a abordar en la sustentación que vamos a hacer el día 15 de mayo. Para que todos lo tengamos presente. Esta información hoy la voy a colgar en la plataforma. Reglas generales. La intervención es el 15 de mayo de 2025. ¿Qué hacen ustedes? Cada uno de ustedes en la plataforma, el día 14 de mayo, van a colocar las diapositivas que van a presentar el 15 de mayo. ¿Por qué? Porque con esto es que yo hago la evaluación de la participación de manera grupal o de manera individual. Y hay veces que uno se da cuenta que en las exposiciones parece que todos hablaran de un punto, de una sentencia diferente, pero no la abordan de manera integral. Entonces, la idea es que aquí ustedes puedan hablar, conversar y desarrollar o exponer esta decisión judicial de una manera coherente, con una misma línea en el tiempo y no tengamos de pronto por allá alguien hablando de una cosa que no dice la sentencia. Recuerden que el propósito de la exposición no es usted sentarse a leer una diapositiva, sino que usted se fortalezca sobre la diapositiva y vaya desarrollando los puntos. Regla número 1, 15 de mayo. Regla número 2, todos los del grupo intervienen. Regla número 3, el que no interviene tiene 1. Para que una vez tengamos claro esto, porque yo les pido siempre que en estos eventos tengan la mayor disposición, porque es una nota que sacamos en desarrollo de la clase. Segundo, cada grupo tiene 15 minutos por máximo. Yo sí veo que de pronto falta un minuto, les digo que falta un minuto para que redondeen la idea y finalice. Pero tampoco el tiempo va a ser un problema, sino que lo que pretendemos es que todos tengamos la misma cantidad y calidad en la exposición. Entonces, este es el trabajo que vamos a desarrollar, nota número 2, en este módulo. A diferencia de lo anterior, yo soy el que le suministra las sentencias y ahorita a medida que vayamos avanzando, vamos incluyendo las sentencias allí. Claro como el agua esta situación. Entonces, vamos a continuación a poner en práctica este auto que leímos, que cada uno de ustedes tuvo a la mano y que lo revisaron allí. En primer lugar, estamos hablando de una decisión judicial que se tomó porque un grupo de personas docentes ante la expedición de un decreto
si tuvieron la necesidad de presentar una acción de grupo. Una acción de grupo porque ellos consideraron que con la expedición del decreto se le ocasionaron unos perjuicios en relación con algo que se llamaba prima de servicios, porque según la exposición de la demanda, no hubo o de tajo se perdieron unos años en el tema de la liquidación. Entonces, ¿qué sucedió en ese proceso? Es una providencia del 13 de agosto de 2014 que corresponde a esa numeración del proceso en el Consejo de Estado 2500 2341 000 2013 026 3501 y que está decidiendo una providencia, un auto que rechazó de plano una demanda. Es decir, no hubo aquí ni siquiera litis o no hubo ni siquiera una controversia. El magistrado la revisó y dijo, no, esto se rechaza de plano y dispuso esta decisión. ¿Quién fue? El Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En medio de esta situación, de esta discusión que hubo entre estos servidores públicos, vamos a definir cuál es el problema jurídico, entendiendo el trabajo que vamos a presentar. Obviamente, para efectos prácticos, señalo aquí el nombre o lo que busca el problema jurídico, pero pues simplemente se limita en establecer si es posible demandar a través de la acción de grupo el reconocimiento de indemnizaciones de perjuicios causados a unos docentes por la expedición de un decreto 1545-2013. Cuando empezamos a hacer esta delimitación del problema jurídico, entendemos la exposición que les hice al momento de iniciar la intervención. Y es que ellos pretenden con esta demanda que se les indemnicen unos perjuicios a título de responsabilidad o resarcimiento por unos daños causados por un desconocimiento de la prima de servicios en esa época. ¿Ok? Si alguien de pronto va a decir algo o alguna pregunta, por favor levante la mano porque de pronto, como estoy en la exposición, no los veo cuando están hablando, ¿correcto? Entonces, fíjense que aquí el problema jurídico está identificado, es en la posibilidad de acceder a la administración de justicia para atacar ese tipo de decisiones que son de carácter legal y son nacionales. Y con eso empezamos a tener aquí unas características, y es que el decreto 1545-2013 es un decreto que tiene un contenido general. Es decir, aquí no le estoy dando un derecho particular a nadie, sino de manera general a todos los docentes y directivos docentes del país. Entonces, ese grupo de personas pues vio la necesidad de presentar la demanda. ¿Y cuáles fueron las tesis de unos y otros? Pues los argumentos que presentó el demandante, porque recordemos que esto es un auto que rechaza de plano la demanda. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento hubo la intervención de otras personas en desarrollo de No esta se discute. actividad. Gracias, Darwin. Entonces, la parte demandante estableció en su argumento que efectivamente si era procedente y que se pueda demandar este acto administrativo de carácter general porque ellos no están solicitando el pago de una prima de servicios, que es la prestación social objeto de la demanda, sino lo que buscaban era una indemnización por un valor equivalente frente a los periodos de tiempo en los cuales la misma se desconoció. Y se le exhortó al tribunal porque ellos no realizaron una interpretación integral de la demanda. Recuerden que con la ley 1437 de 2011, los jueces y magistrados
ya no tienen esa justicia rogada que antes era limitante o limitada. Hoy, con la implementación de la Ley 1437/2011, el juez contencioso tiene la obligación de adecuar el medio de control y de adecuar las pretensiones al tipo de demanda correspondiente. Entonces, la crítica de la parte demandante es, señores, ustedes me están cercenando el derecho de acceder a la administración de justicia bajo una lectura errada de la demanda, porque se presentaron o simplemente se enfocaron en que la pretensión resarcitoria o reparadora está buscando es que se retribuya eso que perdimos, pero en ningún momento estamos demandando la prima de servicios que allí se impuso. ¿Qué dijo el demandado? Pues como le había dicho, en ese caso no aplica y el Ministerio Público efectivamente guardó silencio. Para que todos sepan, cuando hay un auto de rechazo o un auto inadmisible de la demanda, siempre se le notifica al Ministerio Público como garante en la protección de los derechos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los criterios judiciales que adoptó el juez de primera instancia? En ese caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ellos señalan que al realizar una lectura clara y concreta de las pretensiones de la demanda, lo único que observan es que el propósito de este proceso es un reconocimiento y un pago de unos valores relacionados con la prima de servicios causados en el periodo comprendido entre el año 2010 a 2014. Entonces, tengan por un lado lo que dijo la parte demandante y tengan por otro lado lo que leyó quien produjo esta decisión judicial. Y fíjense que son dos caminos diferentes. Aquí podemos predicar el tema de lo que hace un punto, lo que hace una coma, que de pronto lo que es la lectura no integral de la demanda de unos y de otros. Pero aquí, cuando el juez hace el análisis de admisibilidad de la demanda, ve que no hay una búsqueda de un proceso, de una justicia reparadora o resarcitoria. Y establece que parte de su razón o de lo que él viene señalando es que las pretensiones no solicitaron algún tipo de perjuicio por un daño emergente, un lucro cesante o por daños patrimoniales. Tengan presente que la acción de grupo tiene en cierta manera las mismas pretensiones de una reparación directa, que es el resarcimiento y la reparación integral por unos daños causados, en ese caso, a un número de personas que tienen una causa común. Entonces, el tribunal, el juez de primera instancia, negó el tema de la admisibilidad de la demanda y la rechazó de plano, porque para él la simple expedición del decreto y la no implementación de medidas o perjuicios patrimoniales excluían la posibilidad de iniciar este medio de control. Y concluyó su posición en este auto en que la demanda que presentaron este grupo de personas a través de ese medio de control no está buscando en sí que haya una condena por los perjuicios causados con la expedición del decreto, sino que lo que busca es que se cancelen las primas de servicios en los periodos de los años 2010 a 2014. Les pregunto al grupo, ¿alguno de ustedes se enfocó en que efectivamente lo que solicitaba en la demanda era el tema de los daños, de la indemnización, o creyeron que lo que se buscaba era la cancelación de las acreencias laborales?
Paola, ¿qué nos puede decir? Doctor, buenas tardes. No sé, pues de acuerdo a la lectura, tuve muy en cuenta que aparentemente se tendría que hacer un análisis de la legalidad del acto administrativo, que es en el cual están soportando los demandantes eh, el daño que aparentemente se ocasionó, porque no se reconoció las prestaciones desde el año 2010 al 2013 y parte del año 2014, ¿sí? Entonces, tendría uno que revisar muy bien la legalidad de ese acto administrativo. Entonces, uno empieza como a decir, bueno, venga, porque si estamos hablando de una acción de grupo y sabemos cuáles son las características que tú ya las has dicho en esta parte de esta tutoría, eh, tendríamos que Pero empezar a entonces, revisar. Paola, ¿se Señor, matricula con cuál de los dos grupos? ¿Con el tribunal o con los demandantes? doctor, se le escuchó entrecortado, ¿me puede repetir, perdón? ¿Que con cuál de los dos grupos se matricula? ¿Con el demandante o con el tribunal? Con el demandante, porque creo Li- que sí hizo falta un análisis más serio, más profundo, y simplemente se limitaron a mirar unos requisitos, pero el caso es un poquito más complejo y sí les faltó, yo diría, al tribunal hacer un estudio minucioso y orientar al demandante a un debido o a orientar mejor la demanda. Gracias, Paola. Fernando, Profe, buenas noches. Profe, buenas a ver, noches. yo creo que, pues a mi modo de ver, yo me matricularía con los demandantes porque definitivamente me parece que no debieron de haberla rechazado de plano, sino más bien haberla inadmitido para tener la posibilidad de hacer una subsanación. No sé si en este evento se podría hacer, porque de hecho, pues ellos debieron de haber pedido un lucro cesante que no está explícito ahí, pero que finalmente sí ocurrió de acuerdo a las mensualidades que les dejaron de pagar. Entonces me parece que ese lucro cesante sí cabía ahí. Entonces me parece que de pronto no debieron de haberla rechazado de plano. Gracias. Jennifer, Profe, yo estoy más de acuerdo es con el tribunal, pues a pesar de que sí, yo entiendo que mis compañeros tengan razón en cuanto a que ellos estaban impugnando como tal era la parte de una indemnización, pero pues yo estoy como más de la parte del tribunal porque pues pienso de que no estaba, le faltaba como más cuerpo jurídico para poder reclamar lo que era la parte de esa indemnización. gracias. Edwin, Profe, buenas noches. También estoy más por el lado del tribunal, en tanto uno leyendo el auto, entiende que estaban más orientado el tema, era a reclamar esas acreencias laborales de carácter particular y no correspondía entonces al tema de la acción de grupo, entendiendo lo que hablaba pues ahí en el auto. Entonces creo que no fue suficientemente fundamentado por parte de los demandantes y por eso creo que tenía más la razón el tribunal. listo. Las tres últimas intervenciones, Wilson, Paulina y Sebastián. Buenas noches, Bueno, profesor Jorge y levantó la mano. compañeros. Profesor, yo estoy más de parte de la parte de los muchachos, de las personas que demandaron, de la parte demandante, porque pienso que ahí sí procedía la acción de grupo, porque pues la acción de grupo es es una figura jurídica donde las personas que hayan sido, hayan causado, les hayan causado un daño, ellas pueden pedir la indemnización. Entonces, yo pienso que sí cae ahí la acción de grupo, profesor. Listo, gracias. Paulina, Doctor, buenas noches. Yo estoy de acuerdo con el tribunal porque ellos, pues a mí, a mi sentir, no fueron muy claros y es una, o sea, dentro de las características de la acción de grupo, dice que no procede no procede pues cuando se reclama creencias laborales, sino que debe ser, pues se debe reclamar el lucro cesante, intereses moratorios, indemnización de perjuicios. Entonces, si ellos están persiguiendo eso, debieron ser más claros y el tribunal de pronto al hacer los cálculos, que ahí lo dicen en la demanda, no vio reflejado
esa indemnización de perjuicios, esos lucros cesantes y daño emergente. Gracias, muy amable. Sebastián. Sí, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Sebastián. Habla Fanor Ferney Ah, Rodríguez. bueno, Bueno, Fanor. ¿qué más, hombre? Se me presentó en su clase que es tan encantadora un incidente en la vía, un derrumbe, entonces me quedé para la clase del jueves fuera de la clase, qué pena. Pero Tranquilo, Fanor. ahorita quiero manifestar mi posición. Pienso que inicialmente estoy de acuerdo con el tribunal y estoy en desacuerdo con las argumentaciones de la sala del Consejo de Estado en el sentido de que el mismo Consejo de Estado ha tenido posturas diferentes frente al tema, ¿no? Sí, De un lado ha concluido el Consejo de Estado que la acción de grupo no procede para atacar la legalidad de un acto administrativo y por el otro dice que no importa pues de dónde provenga el daño, sino que lo que importa es que haya lo que se busca es una indemnización para que esta proceda. Ahora la pregunta que me hago es, digamos, frente a la acción de grupo, esa potestad que se le otorga tan invasiva porque invade, si la nulidad como tal, la nulidad simple, es un acto, es frente a los actos generales que son actos con, digamos, objetivos y abstractos. ¿Sí? A lo último, el Consejo de Estado establece que sí se puede, frente a los actos particulares y a los actos generales, accionar a través de este medio de control de la acción de grupo. Allí estaría invadiendo para mí ciertas facultades que tiene la nulidad simple frente a los actos generales y también invade frente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Ya? Ahora, claro. el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo frente a la presunción de legalidad. Y entonces la presunción de legalidad es un principio administrativo y como ser principio no puede ser cambiado. Entonces, en ese entonces desde ese punto de vista estoy de acuerdo con las compañeras, dado que lo que se debe primero es hacer ese control de legalidad para determinar si el acto legislativo está acorde a la ley o el acto administrativo está acorde a la ley o no. ¿Sí? Desde ese punto de vista, pues el Consejo de Estado le da mucha amplitud a la acción de grupo y pienso que empezó a legislar a partir de un vacío. Sí, porque establece que a pesar de que el artículo 88 constitucional, sí, y las normas que enuncia allí no limitan a la acción de grupo, pero yo pienso que tácitamente el principio está por encima, el principio de legalidad que cualquier otra cosa en ese orden de idea. Estoy de acuerdo que la acción de grupo cuando se trata de evaluación o de control de esa legalidad, no debe prosperar porque existen otros medios de controles, mi doctor. Perfecto. Entonces, fíjense que hasta acá, Jorge, John, Zenaide y Luceli, en el siguiente bloque para seguir avanzando. Fíjense que hasta acá tenemos dos posiciones que aún ustedes, que ya leyeron la decisión, pueden tomar partido de cada una de ellas porque es la manera como se lee o se interpreta la ley 472 del 98, el artículo 88 y la ley 1437 del año 2011. Inclusive, esta decisión nació en el CCA, pero fue resuelta con el tema del CEPAC. ¿Qué nos trae nosotros en el tema de las reglas que utilizó el Consejo de Estado para resolver esta dinámica? Lo primero que señala es lo que ustedes han dicho de manera general, y es que la acción de grupo es una acción reparatoria. O sea, aquí no estamos discutiendo temas de cláusulas contractuales, temas de lesividad, temas de pronto de afectación de derechos colectivos. No, estamos hablando de que frente a acciones de la administración
o del legislador o del ejecutivo que conlleven a la afectación a un grupo de personas que, si bien tienen intereses de resarcimiento individual, reparador individual, conllevan todos a que se visten con la misma camisa. Es decir, tienen una causa común para presentar una demanda colectiva. Entonces, arranca con una premisa, una regla que pues para todos hasta este momento tenemos una convergencia en que así es la acción de grupo. En el segundo punto ya empieza a mostrar para dónde va la decisión y señala que no solamente la acción de grupo resuelve perjuicios inmateriales o materiales, sino que cuando lo que se busca es resarcir una falta de pago o un pago tardío de creencias, esta situación, esta pretensión, esta solicitud se convierte inmediatamente en una indemnización de perjuicios. El profesor Juan Carlos Henao, cuando dictaba sus clases de responsabilidad extracontractual extracontractual y contractual de Estado, él señalaba que todo se tenía que reparar y decía que cuando una madre cabeza de familia queda embarazada y existía el tema del allanamiento en la mora, que fue reglamentado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, y decía no más ni menos que cuando un prestador de salud recibía los pagos tarde, pero no le hacía un cobro a la persona, no podía endilgársele a ella que por hacer esos pagos tardes no le iba a pagar su licencia de maternidad. Entonces, el profesor decía, el daño que se le ocasiona a esta madre cabeza de familia porque le tocó ir a pedir plata prestada mientras le pagaba la licencia de maternidad y generó algún tipo de pago resarcitorio, le tocó vender algunas cosas, alguien le tiene que reparar esos daños que se causaron porque es que ella fue víctima de la negligencia de una entidad, en ese caso una EPS. También lo predicaba frente al tema de las asistencias médicas o de las indemnizaciones o de los temas de las pensiones que se hacían por invalidez cuando se demoraba el tema de la situación de la valoración a la persona. Y él decía que todo lo que fuera una demanda o una acción de tutela donde se ampararan derechos o una acción popular donde se ampararan derechos, se debía resarcir ese daño causado. Su famoso libro El daño es una muestra de esto. Entonces, fíjense que cuando usted empieza a revisar este tema, aquí lo que dice, oiga, si usted no le pagaron la prima de servicios o se la pagaron tarde, usted puede presentar una demanda de reparación por estos perjuicios. Y comprendo la posición de aquellos que defienden la tesis del tribunal, porque es abrir una puerta gigante frente a aquellos que hipotéticamente no demandaron o no han demandado de manera adecuada una pretensión. Es como tener un as bajo la manga. Un tercer elemento o regla que estableció el Consejo de Estado es que no hay que perder de vista la labor que tiene el juez al momento de hacer la lectura de la demanda. Porque si yo lo que busco es demandar una norma vinculante para los docentes, donde de manera tácita se le niega el reconocimiento de la prima de servicios por unos periodos que ya ustedes refirieron, pues allí procede la indemnización de estos perjuicios. Y volvemos a lo mismo. Yo sé que algunos de ustedes, si son abogados que litigan en el contencioso, van a decir, pero venga, ¿cómo así? Si es que si usted tiene un problema por una norma que lo afecta, usted va y demanda esa norma en el contencioso para que usted le den derechos, le indemnice de manera individual lo que a usted le afecta. Es como el tema de las pensiones, el tema de la sanción mora,
pero aquí lo que hicieron ellos fue unirse para ese tipo de actividad. Sin embargo, no hay que perder de vista que aquí lo que se estaba demandando no era que se le pagara la prestación social, sino que se le repararan por el hecho de no haberse realizado. Y un cuarto elemento es que los actos administrativos sí pueden ser objeto de acción de grupo, indistintamente si son actos de carácter particular o actos de carácter general. ¿Sí? Le pregunto a los 4 que ahorita levantaron la mano. Jorge, John, Zenaida y Luceli. ¿Están de acuerdo con alguna de las reglas, con todas las reglas, o están en desacuerdo con alguna de ellas o todas? Jorge, de manera puntual. Jorge González. Bueno, no es González, es Rodríguez. John Ríos. Si no están, profe, yo diría, yo estoy de acuerdo con esas 4 reglas que están ahí, pues van de acorde a lo que reza, digamos, a la presentación de una acción de grupo. Listo, gracias, Darwin. Zenaida o Luceli. Doctor, buenas noches. Qué pena, no que me va la Listo, John. se me vuela la señal. Ya no quería hacer una intervención frente al requerimiento que usted está haciendo, pero ya con la exposición que usted dio ya quedó su. Luceli, cuéntame. O Zenaida. Sí, doctor. Según pues el auto del Consejo de Estado, yo, según estas reglas, doctor, yo estoy de acuerdo en cuanto que si era procedente iniciar esta acción de grupo en esa reclamación de indemnización que presentaron los demandantes. O sea, si era procedente la acción de grupo. Ok, y frente a las 4 reglas, ¿tienes algo que decir? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? Luceli. Zenaida. Bueno, profe, pues yo sí estoy de acuerdo con las reglas porque veo que pues en este caso, pues en esta jurisprudencia hubo como un cambio de posición, digámoslo así, una evolución entre lo que se restringía la acción de grupo para atacar la legalidad de los actos administrativos y se dio también para que la acción de grupo se pudiera dar para actos administrativos generales. Entonces yo sí estoy de acuerdo incluso con las 4 posiciones del Consejo. Ok, ¿alguna otra opinión? No, sí, profe, yo, Jorge Rodríguez, estoy de acuerdo con las 4 reglas, profe, divinamente pueden aplicar. En mi opinión, están de acuerdo, estoy de acuerdo con las reglas que usted está planteando aquí. Doctor, disculpe, a la compañera Luceli se le desconectó el internet del computador, entonces por eso fue que ya no pudo seguir hablando. Disculpe. Gracias, muy amable. Profe, Fano Rodríguez, para que me identifique. Yo estoy de acuerdo con las reglas en el sentido de que lo que se busca es resarcir el daño, reparar ese daño. Y lo importante es que el grupo esté plenamente identificado, se acredite como grupo según la 472. Si es un grupo y tiene un daño y solicita una indemnización, pues le cabrían todas estas reglas. Gracias. Perfecto, entonces fíjense que hasta aquí llevamos 2/3 partes de la exposición. Entonces,
y no estamos haciendo un tema de lectura, sino que con nuestras propias palabras enriquecemos esta discusión de la decisión que les compartí. No, a veces en desarrollo de estos trabajos, las personas se asombran por ver, por ver sentencias de 25, 26 hojas. Vea, eso es lo, entre más grandes sean las sentencias, más fáciles son de trabajar, porque a veces es el contenido, uno se agobia, pero no. Cada uno debe de buscar los puntos que aquí nos llaman, ¿no? Después de este tipo de decisiones, viene ahora lo que me llamó la atención de esta lectura de esta providencia, y por eso la seleccioné para exponer. El Consejo de Estado trae a colación un análisis que se hizo a través de la sentencia C-302 de 2012, una sentencia de control de constitucionalidad a esta ley 1437 de 2011. Una persona dijo, venga, es que ustedes allá colocaron que los actos administrativos de carácter particular yo tenía que acreditar un requisito de procedibilidad dentro de los 4 meses siguientes. Y usted con eso me está quitando, vulnerando, violando el derecho de imponer o de poder presentar una demanda de una acción de grupo contra actos de carácter general. Cuando usted hace la lectura del artículo, si quiere, por favor, alguien me la puede hacer, Julio César o de pronto Jorge o Darwin, de la que está allí en el documento. Necesita, profe. La lectura del artículo que se mandó, eso está como en la hoja 16, 14, 16. Que como aquí estoy haciendo la presentación, no puedo ir al documento. Pero en la 3 también está, en la Sí, hoja número 3 también habla sobre la nota de la relatoría ok, en relación con la postura. pero si queremos el artículo que mandó. ¿Lo tienes a la mano? Doc, acá estoy buscando pero dice, entonces el artículo 145 del CEPACA prevé ese. Doc, Sí, listo. el que está subrayado. Dice, te leo, ¿correcto? Sí. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a 20 o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio. Ahí está el punto. Entonces, una persona dice, ese artículo, ese inciso de ese artículo, me viola a mí el derecho de acudir ante la acción de grupo para demandar actos de carácter general. La pregunta, ¿esta interpretación era descabellada para el que la propuso? Yo creo que no. O sea, a veces somos muy fáciles en condenar lo que unos piensan diferente. Y si esta persona no hubiese presentado esta acción, esta demanda de constitucionalidad, no hubiéramos tenido semejante análisis de la Corte para decirle que estaba equivocado. Y dice la Corte, mire, voy a hacer un análisis desde 4 métodos de interpretación para que ustedes tengan presente que esta es la razón de ser de esta providencia. Porque recuerden que lo que está demandando aquí son actos administrativos de carácter general. Y aunque pareciera en principio que tiene que ver estas 6 hojas de decisión de la Corte Constitucional con este auto que rechaza esta demanda, pero pues tiene mucho que ver, ¿no? Primero hace una lectura de una interpretación sistemática. Recuerden lo que yo les he dicho, la interpretación sistemática de las normas a nivel constitucional es que usted coge una norma, revisa cuál es la que le da origen en el marco constitucional, que es en ese caso el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, la ley que desarrolla ese marco legal, que es la ley 472 del 98, por así decirlo, está la ley sustantiva. Y luego vamos a la ley procedimental.
que es la ley 1437-2011. Aquí hace una lectura de más o menos 5 artículos para llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Óigame, es el requisito de procedibilidad que acabo de leer, Paola, solo recae frente a un tipo de actos administrativos. Y ello no significa, con la lectura de estos 5 artículos, que el legislador de la ley 1437-2011 haya colocado trabas, limitantes o exclusiones a los actos de carácter general. Y fíjense cómo llega la Corte a esta decisión, arrancando por la que lo crea, que es el artículo 88 de la Carta Magna, luego la que lo desarrolla legalmente, que es la ley 472, y luego la ley que le permite acceder a la justicia para demandar. Entonces, fíjense que la interpretación sistemática no está orientada a darle valor a una norma, sino que lo que fue, acudió a las normas sustantivas y creadoras para poder desarrollar el argumento frente a la norma procedimental. Eso es lo que hace la interpretación sistemática. Pero luego se fue a una interpretación gramatical. Y fíjense que, ¿se acuerdan que lo gramatical es que es el sentido de las palabras, es que el texto se lee con la misma información que allí contiene, que yo tengo que saber qué palabra o qué información tiene el texto para poder saber si es un tema técnico, si es un tema científico? O sea, es decir, es la lectura de la norma. Y esta fue la que más me llamó la atención, porque la Corte, cuando hace la lectura de la interpretación gramatical, habla del contexto del origen de la acción de grupo para iniciar demandas contra actos o entidades de generales, estatales, perdón. Entonces, fíjense que aquí lo que busca la Corte Constitucional es, óigame, vamos a demandar un acto de una entidad estatal, ¿listo? Cuando yo miro el artículo, no veo allá un conector que me diga salvo o a excepción de, o en los casos que se demanden, la acción de grupo solo procede para casos, o sea, no hay nada de eso. Y como no hay nada de eso, todo lo que está en el inciso segundo que leyó Paola es simplemente una precisión, una clarificación a esta regla. Es decir, el legislador no colocó limitantes a la norma cuando la creó. Cuando se hace esta lectura, se da cuenta que lo gramatical no es simplemente leer el texto, sino leerlo muy bien. Y uno de los grandes desafíos que tenemos todos en este momento de la historia, en el tema de los concursos de méritos, es que nosotros no leemos bien. Nos apresuramos porque estamos peleando contra el reloj, porque cada respuesta debe darse en 2 minutos, 1 minuto con 30, lo que sea, y no tenemos esa capacidad crítica de hacer una lectura a través de una interpretación básica. Y aquí la Corte nos da cátedra en este tipo de interpretación. Un tercer elemento es la interpretación teleológica. Recuerde que la teleológica busca es el fin último, lo que pretende, y aquí establece, va la norma que crea la acción de grupo y establece que ella lo único que hace es regular estos daños causados y facilitar que la reparación se genere o se busque, se pretenda buscar frente a todos los que tengan una misma causa. ¿Esto para qué? Para que no hayan demandas individuales, sino que haya una demanda general. Ahora, si hay una demanda grupal o de una causa común por un número plural de personas, 20 personas, yo puedo controvertir tanto actos de carácter administrativo de carácter general como actos administrativos de carácter particular, porque lo que yo busco es reparar perjuicios.
Aquí desde el punto de vista finalístico, teleológico, se busca es, o se pretende defender, es lo que busca la acción, o la finalidad de la acción. ¿Cuál es la finalidad de la acción? Repare a un grupo en un medio de control que no le demande a ellos o no se demore tanto. Y finalmente está la interpretación histórica, que es la que yo le decía que iban a revisar las normas cuando se crearon desde su fundación, los anales del Congreso, las acetas, las discusiones que se generaron, y la Corte señaló que de la lectura de los anales del Congreso de ninguna manera se observó algún tipo de discusión, de proposición para limitar el alcance de la acción de grupo frente a la nulidad de algunos actos administrativos, sean de carácter general o particular, sino que el enfoque que se dio en el Congreso fue implementar una acción, un tipo de demanda que abarcara a un gran número de personas que tuvieran la misma causa. ¿Qué les parecieron estos 4 métodos de interpretación? O poner en práctica estos 4 métodos de interpretación. Natalie. Doctor, buenas noches. Pues realmente poner en práctica los 4 métodos nos permite ver todo en perspectiva, ¿cierto? O sea, desde un tema gramatical, que incluso muchas veces pasamos por alto, incluso el tema histórico, o sea, muchas veces nos quedamos con la norma como la tenemos, pero no vamos, venga, ¿cuál es el sentido? Si existe una discusión, uno que nos permita identificar el espíritu de la norma como normalmente lo conocemos, ¿cierto? Entonces, realmente tener esos 4 métodos nos permiten tener un panorama amplio precisamente para dar o emitir una sentencia en este caso o un tema pues como obviamente más justo en ese sentido y mucho más técnico y estructurado. Gracias, Natalie. ¿Alguien más? Profe. Julio César. Julio. Sí, hola, profe, buenas noches. Sí, digamos que en la forma como usted lo expone, siente uno de que utilizar todas las herramientas de interpretación de la norma, digamos que es una forma de manera integral de tratar de hacer justicia, ¿ya? No podemos encasillarnos simplemente en una sola forma de interpretarla, sino que se debe tener la capacidad mental de entender todas y cada una de estas formas de interpretarla y cuándo utilizarlas. Para este caso, en concreto, digamos que la Alta Corte utilizó lo que es la interpretación sistemática, la gramatical, la teológica y la histórica. Yo pienso que eso, aparte de que, digamos que yo pienso que transmite confianza e idoneidad y yo creo que cuando se utilizan todas esas maneras de interpretación o esas formas de interpretación de manera integral, no cabe duda que se quiere fallar en derecho, ¿ya? Así el derecho no te lo den pero digamos que son suficientes argumentos para tener la confianza de que se está fallando en derecho. Gracias. Julio, una pregunta. De lo que usted leyó, ¿usted vio que un método excluía al otro? No, yo creo que todos se complementan, doctor. Ahora le pregunto, ¿qué autor nos dijo a nosotros que los métodos de interpretación, o él lo llamó sus elementos de interpretación, no eran excluyentes, sino que cada uno lo que hacía era fortalecer la consecuencia del otro? ¿Cómo se llama ese autor? No, profe, ahí sí me la tiro No, muy pero duro. ¿cómo si eso lo vimos la semana pasada, mano? Sí, pero no. ¿Quién le ayuda a Julio? No le recuerdo, no le recuerdo. No. Pero yo sí tengo claro, doctor, de que no se excluyen, de que los métodos de interpretación, digamos que se deben articular para poder. Pregunta para el examen oral. ¿Listo? Bueno, Luceli. Creo que Sabini, profe. Pero para que haga la respuesta, mano, ya.
Se nos faltó una pregunta que pudimos haber tenido ahí fácil, ¿no? El amigo Savini, Doc, los criterios de Savini. ajá. Doc, qué pena, es que este computador se enloqueció y lo tuve que reiniciar. Tranquila, Doc, con Luceli. respecto a los métodos, o sea, de interpretación en este caso de ese auto del Consejo de Estado, digo que son importantes tenerlos todo en cuenta primero porque se defienden pues los principios constitucionales de acceso a la justicia, como la reparación integral, como en el caso en el que estamos hablando, que lo que se estaba persiguiendo eran unos perjuicios. También son importantes porque pueden permitir que se supere una interpretación literal y formalista que puede derivar de una denegación de la justicia. También son importantes porque se puede respaldar la evolución jurisprudencial que amplía, en este caso, en las acciones colectivas o acciones populares que cada día vemos aquí en nuestro país. Entonces, por eso yo creo que todos esos métodos de interpretación no son excluyentes, sino que van de la mano porque permite como ampliar toda esa gama que tenga el magistrado o el juez para dirimir una decisión judicial, como en este caso, que fue tan importante para permitir si esa acción de grupo era pertinente o no era pertinente, que se derivó de un acto administrativo. Gracias. Jennifer, Profe, qué pena. Pues, o sea, tengo una inquietud sobre la interpretación teleológica, porque es sí. que en la clase pasada nosotros vimos donde nos decía que señala que los intereses de la vida quedan siempre pospuestos frente a las consideraciones lógicas. Si usted nos daba el ejemplo de la motocicleta que entraba a un parque. Claro, al principio valor. Ajá, exacto. Entonces, en este caso que estamos observando, porque quiero mirarlo a ver cómo podemos determinar el de nosotras, es, ejemplo, aquí el daño causado es al grupo en particular que Sí. cae, ¿sí? Esa es la interpretación, o sea, la Sí, interpretación o sea, lo teleológica. que desde el punto de vista teleológico es lo que busca la acción de grupo. ¿Cuál es la acción de grupo? Reparar daños masivos ocasionados a un grupo por una misma causa, ¿sí? Sí, indistintamente de quién lo ocasiona. Que aquí no se ahí dice si el daño ocurrió por un acto administrativo de carácter general o particular, finalmente yo puedo iniciar una demanda por eso, porque lo que busca es reparar daños masivos. Es el valor, Listo, es el listo. propósito del medio de control, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos la teleológica. Finalizamos con la intervención de, faltaba uno, Gustavo. No, profe, la levanté cuando estaba preguntando lo de Savini, simplemente Listo. para complementar allí que Bueno, Gustavo, no te preocupes. Savini decía que para comprender el verdadero significado de una ley es necesario analizarla desde los 4 elementos que mencionamos que se complementan entre sí para ofrecer una interpretación integral. Va a tocar decir clave para el examen. ¿Listo? Siguiente. Cuando ya se hace esta lectura, ya va a la decisión final. Entonces, ¿cuál fue el método de interpretación que adoptó para resolver el tema de la admisión o la procedencia de la admisión de la demanda y revocar el auto que la rechazó? Una interpretación sistemática. ¿Por qué? Porque ya empieza a evaluar el auto que rechazó la demanda desde el punto de vista sustancial y es desde la razón de ser de la acción de grupo. Y luego establece el tema procedimental frente a la procedencia de poder demandar en acción de grupo actos de carácter general. Y aquí no solamente se queda en el tema del propósito del medio de control, que era el tema teleológico, sino ¿qué es lo que más se resalta de ese medio de control?
es que sea de fácil acceso para el ciudadano y que él lo pueda usar de manera común con personas que tengan las mismas circunstancias y frente a situaciones que provengan del mismo hecho generador. Entonces, aquí lo que busca es la facilidad de su ejercicio y la configuración de la acción. Entonces, este es la lectura de la interpretación sistemática que hace este auto. Me preguntan a mí si estoy de acuerdo, en desacuerdo o la decisión es incompleta. La decisión para mí estoy de acuerdo, pero yo como demandante no hubiera usado ese camino. Y el compañero, los compañeros que iniciaron la presentación, hablando de que pues los demandantes usaron una situación, yo he visto a lo largo de estos ya 22 años, y el jueves cumplo ya 22 años de ejercer como abogado, como cuando se trata de reparar daños por actos administrativos generales, la tasa de éxito es 3 de 10, 2 de 10, o sea, es muy bajita, porque es que la configuración del daño, la causa común existe, en este caso es la prima de servicios que se desconoció, pero la configuración del daño, es decir, cómo yo le pruebo al juez que efectivamente esa ley me hizo un daño a mí. Imagínense que aquí todos seamos docentes y nos pagan tarde las cesantías. Y entonces presentamos una demanda en acción de grupo porque nos pagaron tarde las cesantías cuando hay una norma que me dice que la sanción moratoria se predica en nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, no sé hasta qué punto era tan acertado hacerlo de esta manera. Porque tengan en cuenta que la ley cuarta del 92 le dio al Ejecutivo una función reglamentaria de las prestaciones sociales de los servidores públicos. Y generalmente estas se fundamentan sobre normas que vienen inclusive para los servidores públicos. Hay una norma que es del año 78, que es la que todavía se predica frente al tema de todas las prestaciones sociales. Entonces, desde mi punto de vista, la decisión del Consejo de Estado, bien, pero yo no utilizaba ese camino. Me parecía que hubiera sido mejor la nulidad de restablecimiento por ser una prestación salarial. Pero evidentemente es la posición del profesor. Entonces, puede ser discutida por todos ustedes. Eso es lo que ustedes van a hacer. O sea, y traté de hacerlo pausado y con tranquilidad para que ese día no alarguemos, porque ¿qué ha pasado en los otros grupos? Cuando hacen la exposición de la sentencia, se enredan en los hechos. Y tuve un grupo que duró 6 minutos hablándome de los hechos de la demanda. No. Sean concretos. Y cuando fueron a presentar la posición del Consejo de Estado, la limitaron a un párrafo. Entonces, pues uno ha hecho la lectura de estas sentencias de manera previa para que ustedes las tengan. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud del trabajo de la sustentación que vamos a realizar? No, profe. ¿Claro? Doctor. Sí, profe, Listo. claro. Teníamos estos grupos. Profe, yo tengo una pregunta, no sobre el trabajo, sino usted argumentó que si usted estuviera en los zapatos de los demandantes no hubiese usado ese camino. Elegido este camino. Pregunta, ¿cuál hubiese elegido? Ahí lo señala en nulidad de restablecimiento. La razón es porque es muy poco el número de pruebas que se ganan en acción de grupo. O sea, la acción de grupo se bloquea en la reparación, porque tengo que decirle al juez cuál es el daño del grupo. Y recuerden que la reparación es de manera general, pero individual. Entonces, a veces hay unos caminos bastante complejos cuando se recorren acá. Yo he tenido 2 fallos de acción de grupo, una negué, una concedí, pero
y en una me tocó hacer el tema de la regulación de la condena. Y en esta hubo una situación muy particular y fue que, en síntesis, hubo un grupo de familias que le habían pedido a la administración pública que hiciera medidas de mitigación cuando se presentaban problemas de inundación. No estaba canalizada una quebrada. Y resulta que ese día llovió tan fuerte que la quebrada se volvió un río y se llevó todas las casas. Las personas les tocó hacer las casas y cada uno le dijo allá, óigame, mi casa costaba antes 20 millones, ahora cuesta 5 millones. Pero como fue tan demorado el proceso, no por el tema judicial, sino por el tema probatorio, cuando sale la demanda y la sentencia y se regula la condena, ellos tenían un peritaje donde decía el valor de cada casa son 30 millones, la recuperación, la indemnización, porque aquí no se busca la reparación de los daños, sino la indemnización por no haber hecho lo que tenían que haber hecho. Y resulta que el perito lo tasó sobre valor comercial. Cuando llegó la decisión, pues la casa, cuando se demandó, costaba 30 millones, pero todos sabemos que lo único que no pierde valor son la propiedad raíz, la finca raíz, los bienes inmuebles. Ya costaba 120 millones. El peritaje de 30 millones quedaba desplegado y se perdió la regulación de condena porque el valor presente era mayor que el valor otorgado en el peritaje. Entonces, fíjense cómo este proceso, que créanme que es de las decisiones donde yo he dicho, ¿cómo uno hace? O sea, porque es que está probado que hubo un daño, que hubo un grupo afectado, pero al final la prueba de reparación que llevaron ellos, que fue el peritaje por mayor valor, por el tiempo, terminó sobrepasando el valor que establecían allí. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense lo complicado que es demandar este tipo de decisiones de acción de grupo. ¿Es clara la información? Profe, Buenas noches. ay, qué pena, Gisela. Siga. Tranquilo, compañero. Profe tampoco me ha dicho que continúe. No, tranquila, Gisela, ya tiene la palabra usted. Gracias, don. Buenas noches, compañero. Bueno, doctor y compañeros, yo agradezco pues los conocimientos impartidos aquí por el profesor y la participación de los compañeros también muy valiosas, pero la verdad yo no me quiero ir sin decirles que yo la verdad este tema, esta demanda no la entiendo. ¿Por qué? O como que no acepto la decisión. Porque Pero es un auto que rechaza la demanda. Tranquila que no estamos hablando de decisión de fondo todavía, ¿no? la rechaza la demanda, la Y sala la la admitieron inadmite. después. Bueno, porque si es un derecho adquirido y la prima de Claro, servicio es un derecho adquirido, entonces no entiendo y es reconocido por ley, no entiendo por qué fue rechazada. fue rechazada porque ellos, y fue la causa, como dijo Fernando, de la inadmisión. Cuando usted hace una demanda, usted tiene que colocarle al juez el hecho y la pretensión. ¿Qué es el hecho? Óigame, todos los Los docentes tenían acontecimientos. derecho a la prima de servicios, pero esta norma no la quitó, ¿sí? Entonces mi pretensión es que me reparen los perjuicios por esa norma que se quitó. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? Óigame, tiene que hacer 3 situaciones. De la categoría de grupo, porque no la habían presentado. Segundo, por favor, establezcame o haga la determinación de la cuantía de lo que ustedes pretenden. O sea, denle un valor a ese resarcimiento. Pero eso apenas estamos en la demanda. ¿Ok? No estuvieron claras las pretensiones. Sí, doctor, muchas gracias. Era hasta ahí. Fernando, para terminar. Profe, sí, no, que en estas épocas de transfugismo me adhiero a lo suyo porque de verdad que sí, analizando bien el tema, sí, un restablecimiento del derecho, una nulidad de restablecimiento del derecho cabría muy bien aquí, en el sentido de que en el tema probatorio es demasiado complicado, por ejemplo, probar ahora me olvidó el término. ¿El daño o la Probar el indemnización? daño daño, ese inherente y el daño. lucro cesante es demasiado complicado probar eso en este caso, porque lo que dice la compañera, lógicamente, estamos ante un
derecho adquirido, pero sí me parece que estaría con usted en el sentido de que me iría mejor por una nulidad y restablecimiento del derecho para invocar ese derecho. Perfecto. Entonces, mire, son 6 puntos. Gracias, No se Fernando. te entendió, Fercho, porque como que te fue la señal. No, que dijo que el camino era el que habíamos señalado, nulidad y restablecimiento, no por acción de grupo. No, o sea, sí se puede mandar esa causa, pero no por acción de grupo, sino por nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Correcto, Gisela? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, mire, Me quedó claro. es la segunda nota. Igual, ¿qué grupos teníamos? Y vamos a empezar a resolverlo porque pues puede que me digan, profe, ya no es ese grupo. Veamos un grupo número 1, le pregunto a Luceli, Natalie, Juan Pablo y John si siguen exactamente igual. Doctor, el grupo, en otros módulos, el grupo se creció. Somos 6 en total, o sea, el inicial Uy, sí, pero fuimos no, nosotros 6 no se 4. puede. 5 y eso ya es llorando. Ok, entonces ya no, ya conversaríamos con los otros 2 compañeros a ver cuál de los 2 integra al grupo. Pero Luceli, Natalie, Juan Pablo y yo, pues somos los primeros y seguimos en eso. Listo, entonces seguimos los 4. El segundo grupo, Doctor, lo que pasa es que empezamos ahí, o sea, fuimos varios estudiantes que empezamos después y somos, o sea, 31 en total, o sea, en realidad no todos los grupos van a quedar de 5. no te preocupes, ahorita miramos. Por ahora vamos con ese grupo. O sea, el grupo 2 sigue igual. Igualito, doctor. Astrid Listo. Juliet Campo, Gustavo Adolfo, Julio César, Jorge Antonio Rodríguez y Fanorferney Rodríguez Amón. Listo. El tercer grupo era Wilfred, Ángel, Edwin, Yesenia y Paola. Sí, profe, sigue igual, excepto la compañera Yesenia Cortés, que ya no está en el proceso. Entonces, saquemos a Yesenia de este grupo de una vez. Correcto. Ok. Permítame un segundo. Listo. El grupo 4 era Erika, Darwin, Luis Ernesto y Jaime Vivas. Profe, seguimos los 4. El tercer grupo era Fernando, Gisela, Wilson, Jovi y Junior. Profe, ese grupo, lo que pasa es que el grupo se creció y nos llegó a 6, y entonces luego lo partimos en 3 y 3, porque es que ahí falta una compañera que ingresó luego. Listo, ahorita lo cuadramos. Y el Listo. grupo 6 era Jennifer, Andrea, Zenaida y Carlos Eduardo. ¿Listo? Profe, y ahí va en ese grupo 6 Carol Abaunza. Carol Abaunza. Ok. Fernando me dice que falta una compañera, ¿cierto? Sí, señor, falta ladies. Listo. Mi persona, Ladies Muñoz. Ok, Lady Yomara. Listo. Tengo 2 grupos de 4 y 3 grupos de, perdón. Tengo 2 grupos de 5 y 4 grupos de 4. Faltaría Lady Yomara. Te pregunto, Ladies, ¿podría hacerte con alguno de los grupos de 4? Sí, claro. Le pregunto a Luceli, Wilfred, Erika y Profesor, Jennifer. buenas noches. Buenas noches. Sí, Junior, cuéntame. Profesor, sí, sino que nosotros con Jovi estamos juntos con Jovi, Lady Yomara y también una nueva integrante, Karen Lugo. Entonces, pues Por la eso, idea es de entonces, ¿se nosotros separan conformar ustedes ese para grupo. hacer un nuevo grupo entonces? Exactamente, Listo. sí, señor, lo que es Junior, Jovi y Lady. Y también la nueva compañera que acaba de ingresar, sí, señor. Entonces dejamos a Lady Yomara con ustedes. Exactamente, sí, señor. Permítame un Y el segundo grupo acá. de Fernando, Wilson y yo quedaría de 3 entonces, Jovi. Sí. Sí, ese fue el grupo que quedó partido la vez pasada. Bueno, yo no me acuerdo cómo fue con otro profesor en otra Bueno, materia. pero Éramos 6 y quedamos de quedó, 3 entonces quedó entonces, Fernando, Wilson, Gisela y Fernando y Wilson. yo. No hay problema, ahorita cuadramos con los que hacen falta. ¿Listo? Entonces va Jovi Junior y Sí, señor.
Lady Yomara Eh, y Karen Lugo. Yomara, Por ahí está la ¿cierto? compañera, sí señor, por ahí está la compañera Karen Lugo. Listo, ese es el grupo número 7. doctor, yo estaría en el grupo número 1. Vamos acá. ¿Quién es usted? Para que no Paulina la ponga. Naranjo, Diana Paulina Naranjo. Pero Paulina ya está en otro grupo, ¿no? No, yo estaría en el primer grupo, o sea, yo estaba con ellos, sino que ahí no estaba doctor. Permítame entonces. Sí, gracias. Paulina está con Natalie. Sí, correcto. Aquí corro esto para que no sea... Listo, entonces así quedamos. 2 grupos de 5, ahí serían 10, 4, 14, 19, 27 y 31. ¿Listo? Profe, qué pena. Perfecto, ¿cierto? Qué pena, profe. Revise el grupo 5 a ver cómo quedó, si me hace el favor, porque Ah, no, aquí quedaron de... Sí, yo lo No dejé hay de 13. 3. Ujú. Ya, listo, ya. Listo. Entonces tengo 5, 10, 14, 18, 21, 25, 29. Faltan 2. ¿Quiénes faltan? Listo. Doctor, falta Germán Orlando Viviesca. Viviescas. Doctor, y no lo puede unir al grupo de Fernando, porque es que también... Sí, por eso. O sea, Fernando Agudelo queda entonces con Viviescas ahora. yo no tengo ningún problema. Germán Orlando, ¿cierto? ¿Cómo es el apellido? ¿Viviescas? Viviesca Viviesca. Reyes. ¿Y quién es la otra persona? Profe, ¿Ángel Pío Serna está? Sí, sí, él Sí, está. está con Wilfred. Bien. Bueno, Y los que... Ah, ya está Luis Ernesto también. sí, ahí Ladies. está. Ladies está. Lady sí está ya también. Ladies quedó en otro grupo. En el Ahí 7. ¿Quién nos quedará? Listo. ¿Hay alguien Bueno, que... igual cualquier cosa, Julio, me escribes y lo agregamos. Pero ya saben ustedes que pues máximo 5, entonces podría estar con Wilfred, Erika, Fernando, Jennifer o Joey. ¿Listo? Entonces, Puede quedar en 2 grupos, en el de Jovi o en el de Fernando. sí, el Más bien Fernando, el de Fernando, porque apenas estamos 3. 4. No, ya somos Viviesca. 4. Ah, ok. Bien. ¿Listo? Ah, pues sí, puede ser el de Sí, Fernando, el de Jennifer o el de Jovi. Perfecto. Entonces, ya les Pero- digo, denme un segundo, ya les voy a compartir los temas. Denme un momento, por favor. No, diga que en el grupo de nosotros usted también, hágale, dígale. No, hable. Hable. Listo. Grupo número... Dame un segundo. Yo creo, profe, que falta la persona que quedaba de los 6 que eran en el primer grupo, pero no recuerdo quién era. No te preocupes, me dices, porque yo siempre he tenido 5. El grupo de Luceli va a manejar una sentencia que se llama asbesto. Es una sentencia de tutela de un colegio en Santander que tenía la problemática del asbesto. ¿Listo? El grupo número 2 de Astrid va a manejar el tema de una sentencia a un cuidador domiciliario. ¿Listo?
El grupo número 3 de Wilfred Córdoba, el tema tiene que ver con una sentencia de unificación sobre la contabilización de términos en materia judicial, en materia con la reforma del CEPACA. ¿Listo? Vamos a mirar también un tema electoral de doble militancia con el grupo número 4. El grupo número 5 de Fernando. Vamos a tener una sentencia de una infraestructura de unos colegios. El grupo número 6 de Jennifer es la elección de un director de una corporación ambiental que fue declarada nula. Y este tema es particular porque lo volvieron nuevamente a presentar y nuevamente lo sacaron en nulidad electoral. Entonces, de pronto ahí les dejo para que ustedes puedan mirar el auto que le volvió nuevamente a retirar. Y el grupo número 7 es de una sentencia del derecho al agua. Una de las primeras sentencias del derecho al agua. Entonces ya se la voy a pasar. Dame un segundo acá. Listo. Ok. Voy a presentarles para que puedan ver mejor. Paola. Sí, Doc, qué pena, solo como para recordar y ver que no se nos haya pasado ningún punto del trabajo. Entonces dices que esto toca subirlo en la presentación el 14 de mayo, toca subirlo a la plataforma. Que la sentencia la vamos a exponer y obviamente vamos a argumentar el 15 de mayo en la sesión, que vamos a tener 15 minutos, que todos debemos intervenir, el que no intervenga pues no va a tener nota, ¿cierto? No, Y tiene que, uno, Paola, eso no se ponga usted tan listo, montaña. Lenguajes inclusivos, el que no participa tiene y, uno. y que vamos a analizar el método de interpretación que se utilizó para emitir el fallo, que dentro de esos Sí, métodos has dicho exegético, histórico, sociológico, sistemático, lógico, cronológico. ¿Algo más sí. que se me haya pasado? No, Es eso. recuerde que yo lo que evalúo es cómo usted llega a la conclusión del método de interpretación. Es para saber si tienen claridad del método. ¿Correcto? Listo, ¿cómo llegó a la interpretación del método? Mm. A la conclusión, perdón, ¿cómo llegó a Sí, la o sea, ¿cómo lo conclusión? abordan? Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, vamos primero así. El grupo número 1 es de Lucely Henao, Natalie García, Juan Pablo Galvis, John Ríos y Paula Naranjo. La sentencia de P303 de 2024. Grupo 2, Astrid, Gustavo, Julio, Jorge y Fanner. Una sentencia de cuidador domiciliario. Grupo 3, Wilfred, Ángel, Edwin y Paola. Contabilización de términos. Grupo 4, Erika, Darwin, Luis y Jaime Vivas. Doble militancia. Grupo 5, Fernando, Gisela, Wilson y Germán Orlando. Una sentencia de infraestructura. Y grupo 6, Jennifer, Zenaida, Carlos y Carol. Un tema de una elección de director de corporación. Y finalmente, Jovi, Junior, Ladies y Karen, una sentencia sobre el derecho al agua. ¿Listo hasta ahí? ¿Inquietudes, dudas, preguntas? Sí, profe, tengo la mano levantada hace rato. Ahí pongo Darwin, la ¿no? mitad Que del grupo. como estoy mirando la pantalla, no lo veo. Excúseme, Darwin. Grupo 4 me pareció, faltaba algo, algún número, el número 4, o ese es el número de la sentencia. Sentencia es la sentencia de doble militancia. ¿O Sí, yo cómo se es las la? envío ahorita que termine la reunión.
Bueno, listo, ok, ok. Yo se la envío a uno del grupo y ya. Perfecto. Profe, ¿usted envía las sentencias a cada grupo? Sí, claro. Bueno, yo ya la había buscado aquí, pero bueno. No, pero igual si la buscan no hay ningún problema. Eso es como para que lo tengan allí a la mano. ¿Listo? Entonces, venga, voy a tomar lista. Ya voy a dejar de compartir. Permíteme un momentico, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de la exposición que vimos hoy de la actividad? Profe, bueno, la actividad no, pero sí del tema de la evaluación. Yo tengo una inquietud. Al inicio usted había dicho que las notas iban a girar en torno a la participación y a esta exposición. Son Pero 3 usted ahorita, notas. Bueno, pero, gracias, bueno, sí, no escuché Carlos. la tercera nota. Gracias, Edwin. Ya ahí está en la exposición. De una vez la señalamos. Espérenme acá. Entonces, esta es la nota 2. La nota 3. Espérenme que ahora no aparece. Es el examen individual. Lo mismo que la vez pasada, es un examen virtual. Hay un banco de preguntas. A usted le va a salir una de las que está en el banco de preguntas, la contesta. 12 horas, 1 hora, examen individual. ¿Sí? Eso va a ser el 20 de mayo. Entonces va a quedar habilitada la plataforma desde las 12 hasta las 11:59 para que contesten este examen. ¿Correcto? Profe, el 20 Listo. de mayo. 20 de mayo. Profe, no sé, de pronto una pregunta muy respetuosa. Julio, un momento, Esto, espérate un momentico. Dice 12 a 11 del mismo día, ¿es esa? pero Estoy es el equivocado. horario. Es de la jornada del mediodía hacia la noche. Listo. Sí, Fernando. Profe, no, es que, ¿cómo le digo? Estamos muy atiborrados de trabajos de la otra materia también, que tenemos 3 trabajos para el próximo martes y todo. Esto no hay posibilidad de correrlo un poquito. Pues es que lo tengo que hacer en esa semana. Lo podemos dejar para el viernes si quieren. Pues yo estaría de acuerdo, no sé los compañeros, me gusta porque pues Para el así 23 de mayo. La exposición. Doctor, Hablo de la lo que exposición. pasa es que el viernes nosotros empezamos maestría y tenemos clases los lunes y los viernes, entonces sí nos queda complicado los que Perdón. No, estamos la en exposición sí maestría. la hacemos este viernes por la dinámica, porque miren que yo les puse este auto a ustedes, lo desarrollamos y es sencillo de hacer en la medida en que cada uno aborde la problemática que le corresponde. ¿Correcto? Pensé que era el examen, ¿no? No, sino que, pero yo no veo problema, Fernando, para el 20, porque para el 20 ya habremos terminado todos los demás trabajos de la otra materia, en tanto No, toca no, enviarlo. es que yo hablaba era del trabajo, no del examen. No, es que como Por eso, por eso. o sea, la exposición la Ya, hacemos ya, ya. Sí. en el momento de clase y como la próxima semana es la última clase, no habría otra clase, ¿sí me hago entender? Sí, profe, no, tiene razón, muchas gracias. Listo. Bueno. En esta oportunidad no hay cómo correr, al parecer. Perfecto. Deme un momento, por favor. Entonces, dame un segundo, por favor. Entonces, hoy 7 de mayo del 2025, tenemos acá a Carol Tatiana Baunza. Carol está. Sí, señor, presente. Fernando Agudelo también está. Sí, profe, presente. Jovi Aragón. Presente, profe. Gracias. Carlos Eduardo Brión. Presente, profe. ¿Astrid tiene excusa o se hizo presente? Listo, tiene Profe, excusa. recuerde que está Sí, una excusa, sí. calamidad. Gracias. Paola Cárdenas.
Paola, Sí, profesor, acá estoy, es que siempre le toca a uno. tranquila. Listo. Wilfred Córdoba. Wilfred. Yesenia fue la que retiró, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Jennifer Andrea. Presente, profe. Oiga, Wilfred sí me dijo presente que no lo escuché. Ok. Zenaida Espinosa. Presente, profe. Juan Pablo Galvis. Estoy profesor. Natalie García. Presente, profesor. Lucely Henao. Presente, profe. Luis Ernesto. Presente, profe. Gracias. Gustavo Adolfo Mejía. Presente, profe. Edwin Montes. Sí, señor, presente. Lady Muñoz. Ladies. Ladies. Ok. Paulina Naranjo. Presente, doctor. Dime, Ángel. Profe, me acabé de conectar. Hace poco terminamos el Consejo Extraordinario de Seguridad. No te preocupes. Gisela Palacios. Presente, don. Wilson Presente, Parra. profesor. Erika Potes. Presente, profe. Junior Daniel. Buenas noches, doctor Chente. John Ríos. Buenas noches nuevamente, profe, presente. Jorge Rodríguez. Aquí presente, profe, en un semáforo estacionado, pero escuché toda su clase. Gracias. Fanor Ferney. Presente, profe. Julio César. Presente, profesor. Darwin. Presente, profe, aquí. Eduardo Vivas. Eduardo. Germán Viviescas. Germán. Entonces no tengo como ausentes con excusa Astrid. Wilfred Córdoba no me contestó, ni tampoco Jaime y Germán. ¿Falta alguien? Profe, la compañera Lady, también se la llamó y estaba presente, no que tiene Sí, ya, problema con Lady la Yomara, sí, conectividad. ya está. ¿Listo? ¿Falta alguien o están todos? Bueno. Jóvenes, como siempre un placer. Me alegra mucho verles el día de hoy. Espero que estas 2 horas hayan sido de total agrado y hayamos aprendido un poco más de interpretación constitucional. Como siempre a todos, mil gracias, mil bendiciones muy amables. Gracias, profe, pero Gracias, profe. usted o está mandando hoy o mañana la No, profe, sentencia. muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, muy amable. Las envío ahorita de una vez.